Estás escuchando La Sobremesa con Marbella, tu señal. Un podcast que te ayudará a conocer un poco más a la Iglesia Católica en temas como historia, filosofía, teología y humanismo, así como vidas de santos. Te invito a ponerle play, a ponerte cómodo y escuchar este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como La Sobremesa con Marbella, en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Bienvenido. Escúchanos todos los jueves por la misma señal, la señal que te conecta con Dios. Hoy es viernes. ¿De qué se imaginan que es viernes? Es viernes de podcast, de charla platicada, de conversar, de reflexionar, de tener un momento con nosotros mismos, porque entre el ajetreo de la semana tenemos que tener tiempos de soledad. Es importante tener esos momentos en los que nosotros nos concentramos o nos dedicamos para nosotros mismos. Y les cuento que vi por segunda vez el documental de Francisco Responde, que ya lo había visto, sí, pero quise verlo por segunda vez para volver a analizar, para volver a profundizar partes que no, pues que no me di cuenta, que no que no les puse mucha atención o que pasaron desapercibidas de alguna manera. Y una amiga, muy amiga mía, mi mejor amiga, Naomi King, me recomendó que hiciera una parte 2 del podcast. Entonces, ahorita que está fresco el tema, ahorita que es el tema del momento todavía, porque es un documental excelente, es un documental muy bueno, pues quise subir la parte 2 y quise hacer la parte 2, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es de alguna manera la pregunta, el conflicto de ideas que una muchacha tenía, específicamente la que decía que era género no binario, algo así. Bueno, ella dijo que porque la iglesia no podía ocupar, o sea, porque las mujeres en la iglesia no podían ocupar los cargos de los hombres, o sea, de los sacerdotes. Y el Papa Francisco le respondió aquí con mucha diplomacia y con mucha inteligencia. El Papa Francisco le respondió que la iglesia se denomina en un adjetivo femenino. Por lo tanto, la iglesia es esposa, la iglesia es madre, la iglesia tiene el adjetivo femenino, no un adjetivo masculino, no es iglesia. Entonces, esto da a entender que el sacerdote es en la persona de Cristo el esposo de la iglesia. La mujer no puede ocupar cargos de sacerdotes. Las mujeres no pueden ser sacerdotisas porque la mujer en sí tiene el objetivo de maternar. Y es que no es caer en el machismo,
sino lógicamente la mujer no puede ocupar esos cargos. La mujer ya tiene el cargo de acompañar, la mujer ya tiene el cargo de proveer, de sustentar, más que de proveer, de sustentar, porque el sacerdote provee y la mujer sustenta. O sea, la religiosa sustenta, la religiosa acompaña, ¿no? De alguna manera, los sacerdotes son padres espirituales, y las religiosas son madres espirituales. Y es que por parte del Papa Francisco tiene una actitud muy bonita, muy cercana. Aquí al Papa Francisco pues lo han criticado mucho a lo largo de su pontificado. Me imagino que también a los otros papas, más bien a todos, a la mayoría. Y debemos recordar que el Papa Francisco es humano, se puede equivocar, puede tener pecados, como todos, porque todos somos seres, ¿cómo se llama la palabra? Se me fue. Limitados, todos somos seres humanos limitados por el pecado. O sea, el pecado nos limita a todos. Pero la gracia es la que nos hace salir. La gracia nos hace ser misericordiosos. La gracia y los sacramentos nos ayudan a salir del pecado. Pero ya volviendo al tema del Papa Francisco, el Papa Francisco, como lo dije, se puede equivocar, pero en algo que no se puede equivocar y es infalible, es en cátedra. ¿Por qué? Porque él es el Papa, el vicario de Cristo en la tierra. ¿Y a qué me refiero con que no se puede equivocar en cátedra? Que el Papa Francisco no puede cambiar los dogmas que ya están establecidos en la Iglesia. Y para que se proclame un nuevo dogma, tiene que haber una consulta, tiene que haber un concilio, tiene que haber un sínodo, donde los cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes estén involucrados y haya un consejo principal para que un dogma se proclame o se llame a concilio, como ha pasado a lo largo de los 2 milenios de nuestra Santa Iglesia Católica. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de montar nuevas estructuras. Claro, siempre recordando las bases en las que está cimentada nuestra iglesia, que es la palabra de Dios, el Evangelio, la historia de la salvación, la comunión de los santos y los tantos mártires que han muerto a causa de proclamar la fe en Cristo. Pero
no nos quedemos en el pasado quejándonos o pensando que los cambios y que el convocar a un sínodo donde la opinión de todos sea validada de alguna manera, más que validada, sea consultada, porque todos somos parte de la iglesia y la iglesia la hacemos todos. Ya no estamos en los tiempos donde la estructura tenía el mayor poder. O sea, la estructura tiene poder, sí. La estructura es el papa y de ahí para abajo, ¿no? Es una estructura jerárquica, donde el papa tiene mayor poder, de ahí siguen los cardenales, arzobispos, y ya sabemos el orden, ¿no? Pero el Papa Francisco lo ha dicho. Es el tiempo de los laicos. Es el tiempo donde se consulta, se pide la opinión de los laicos. Y eso es muy bueno porque genera riqueza, tanto la riqueza de los laicos como la riqueza de los sacerdotes, la riqueza de las religiosas y de toda la iglesia, junto con ya todos los siglos que tenemos, la historia que tenemos como iglesia católica, la unión de los santos, como lo dice el credo, que es algo muy importante, porque a veces el mundo nos quiere decir que estamos solos y la realidad no es así. Desde el momento en el que somos bautizados, nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo y nos sobreabunda la gracia. Hay una frase del versículo de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20 al 21, que dice: para que el pecado abundase, se introdujo la ley. Híjole, ahí está fuerte. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir aquí? Probablemente que cumpliendo la ley, o sea, cumpliendo no las leyes del mundo, o sea, sí, tenemos que cumplir las leyes del mundo porque si no tenemos problemas, ¿no? Pero cumpliendo la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Prácticamente los mandamientos, y los mandamientos se resumen ya como lo vimos en el Nuevo Testamento, se resumen en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se desglosan los 9 mandamientos siguientes. Y para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Y es que prácticamente del documental hay algo de las tantas partes que tiene que me llama mucho la atención respecto a Francisco, ya retomando el tema del Papa Francisco, donde le preguntan cómo es su habitación o si, por ejemplo, tiene dinero, o gasta, o cómo le hace para solventarse de alguna manera, porque
se piensa mucho del Papa Francisco y se habla mucho del Papa Francisco. Opiniones muy equivocadas, opiniones fundamentadas en la ignorancia de no saber qué está pasando con el Papa Francisco. Se hacen muchos fotomontajes, por ejemplo, de ahora con la inteligencia artificial, se le ha puesto de alguna manera muy sátira, muy respetuosa al Papa Francisco incluso. Cuando el Papa estaba internado en el Hospital Gemelli por lo de su cirugía, de su complicación con la rodilla, de que no podía caminar, se puso al Papa con una chamarra, bueno, un abrigo, Praga, y muchos creyeron que era el Papa Francisco. Pero en ese tiempo nuestro Papa, nuestro vicario, no podía siquiera caminar. Estaba en el hospital. En otra ocasión me tocó ver una imagen del Papa Francisco donde estaba con un líder de una secta satánica. Obviamente era fotomontado, en un fotomontaje, no era el Papa Francisco. Y esto es a lo que me refiero. Pero también se ha atacado mucho al Papa Francisco con que tiene mucha riqueza, con que tiene mucho poder. Y pues es el Papa de la Iglesia Católica. Es la figura de alguna manera más importante. Pero en el documental se da una imagen, o se muestra una imagen más que nada, de cómo es la habitación del Papa Francisco. Y desde el pontificado, desde el inicio del pontificado, el 13 de marzo del 2013, se mostró un Papa totalmente austero, totalmente cercano, que incluso convivía con la gente pobre de la Argentina, con la gente que no tenía, que no tiene bienes económicos, que está escasa. Un Papa cercano como lo ha sido siempre. Su habitación es muy pequeña. Tiene un buró, un librero, la cama y una ventana. Es un espacio totalmente reducido. No tiene las comodidades, no tiene los lujos, no tiene el dinero que se plantea o que se dice que el Papa tiene. Obviamente, cuando necesita que se le provee algún capital económico, pues lo pide. Lo pide, se hacen finanzas y se le otorga. Pero el Papa no está despilfarrando, no está abusando como se le plantea, o sea, como la gente suele decir que el Papa suele abusar del dinero. El Papa no hace eso, sino todo lo contrario, totalmente lo contrario.
Y es que ya demostrando que el Papa también tiene un sentido del humor, porque, o sea, no solo es un documental con sentido político o con sentido religioso, dogmático, intentando dar la cara de la iglesia. No, solo, o sea, también el Papa se hace joven para los jóvenes. Intenta romper el hielo. Cuando les pregunta, ¿no es aburrido hablar con un sacerdote? Y ya, pues ahí es como que todos están muy tímidos de alguna manera. Va empezando el documental, van como mostrando sus puntos de vista, todavía no empieza mucho la plática y ahí el Papa Francisco intenta mostrarse cercano, abierto, recordando también al Papa Juan Pablo II, que no me puedo olvidar de mi santo favorito. En una audiencia general, si no mal recuerdo, el Papa Juan Pablo invita a payasos a la audiencia y se podría ver extraño que un papa se esté riendo o que un papa esté conviviendo. Pero no, o sea, el papa es humano y como Jesucristo también fue humano e igual a nosotros, mas no en el pecado. Jesucristo también tuvo como sus ratos así como chistosos, cómicos de alguna manera. Eh, Así como el Papa Juan Pablo, el Papa Francisco, que también tienen un sentido del humor y especialmente los argentinos tienen un sentido del humor muy especial. Eh, y el Papa Francisco es un papa cercano, es un papa totalmente humano. Eh, y él lo menciona. Cuando hablo de periferias, no solo hablo de cuestiones económicas, sino de cuestiones sociales, de cuestiones culturales, de la espiritualidad también, cómo no abarcarlo. En la prepa, en el colegio Padre Javier Esparza, que es muy buen colegio, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a presumir. Me dejaron un trabajo ya por quinto o sexto semestre, no, creo que era sexto semestre, ya para terminar la preparatoria, donde teníamos que hablar sobre pobreza espiritual y pobreza material. Entre mi grupo de amigos se organizó pues una exposición a través de un video que hicimos donde fuimos a entrevistar a las hermanas Brígidas que están en el Guaycura, en la ciudad de Tijuana. Y mis compañeros, que eran en ese tiempo seminaristas, nosotras éramos externas, ellos internos, pues no podían salir. El punto es que ellos organizaron también una parte donde incluían un documental de la Madre Teresa, del trabajo de la Madre Teresa prácticamente. Y la Madre Teresa hablaba de la pobreza espiritual. Es cuando tenemos mucho, pero nos enfrascamos tanto en lo que tenemos
que cada vez queremos más y más y más. Y ahí es cuando el hombre no tiene llenadera, pero espiritualmente tiene un vacío. Tiene un vacío, aunque tenga muchas cosas materiales, hay un vacío de Dios. Y es lo que nos hablaban también las madres brígidas. Cuando hay un vacío espiritual, todo lo que el mundo posee o todo lo que el mundo nos ofrezca, nada lo puede llenar. Porque entre tanto ruido hay una sequedad espiritual. Y solamente la puede llenar Dios. Es un tema fuerte, es un tema que está muy sonado, es un tema tabú, del cual no se habla o se suele tapar con un dedo o se suele omitir simplemente a la hora de confesar el pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos hemos dado la tarea de estudiar nuestro catecismo o los 10 mandamientos se olvidan lo digo para un católico que probablemente solo vaya a misa los domingos o no esté en algún grupo, porque dudo que la persona que esté bien estudiada, que se meta, que se dé un clavado a la fe, que conozca los mandamientos, que conozca las sagradas escrituras, dudo que lo pase por alto. Y si lo pasa por alto ya sería caer en un pecado de conocimiento, no en un pecado de omisión. Y la masturbación se suele decir en la confesión, como al padre se le suele contar o se le suele llegar a mencionar: padre, hice cosas malas, como ya lo dice el Papa Francisco, pero no se toque el nombre del pecado. Y ahí es un error que muchos jóvenes, que muchos católicos suelen cometer. ¿Por qué? Porque de esa manera, si no tocamos o si no le damos nombre al pecado, sea cual sea el pecado, nos estamos engañando y de alguna manera nos estamos metiendo otra vez en no conocer el pecado. Y es que si no le decimos al sacerdote el pecado como tal, ¿cómo nos va a dar un consejo? O sea, ¿cómo nos va a aconsejar? Si nomás le decimos: padre, hice cosas malas, el sacerdote puede quedar en la ambigüedad y no deja actuar a la gracia de alguna manera. La teología del cuerpo, que inicia en octubre de 1978, hace 44 años, si no me equivoco, 44, 45 por ahí. No soy muy buena con las matemáticas. Y estas catequesis del Papa Juan Pablo II, que son una riqueza para nuestro tiempo, para el tiempo postmoderno, después de la guerra, después de los nazis. El mundo estaba y está y vivió hemos vivido muy heridos. Hemos vivido muy lejos de Dios. Como ya lo dice Nietzsche, hemos matado a Dios. La sociedad postmoderna ha enterrado a Dios. Por eso el Papa Juan Pablo II nos regala la teología del cuerpo, que son catequesis que prácticamente
nos revela la historia de la salvación enfocada al hombre y a la mujer, en el ser don y en el darse para sí a la iglesia. Y esto va destinado para sacerdotes, religiosos, laicos, para todo estado de vida. Y es una joya que muchos no conocen. Pero el Papa Francisco, ya tocando el tema fundamental que es esto de la masturbación y los pecados sexuales y todo esto, nos retrata o nos da una visión totalmente certera de lo que es y de cómo afecta la masturbación y este tipo de pecados. Este tipo de vicios, por así decirlo, enajena al hombre en el egoísmo y le priva de conocer verdaderamente o de tener una visión cierta, real, veraz de su sexualidad. Y es que mete al hombre o mete a la mujer en una burbujita donde le condiciona la mente para que todo sea tal y como lo está leyendo o como lo está viendo, y el placer se convierte en un egoísmo total. Y es que es por eso que existen y que pasan tantos horrores como violaciones, abusos, trata de personas, violencia al por mayor. Es porque el hombre se ha enfrascado en el egoísmo de querer ser solo él, y si no se cumple su voluntad, se desecha. Lo que está pasando con el relativismo actual. Y la teología del cuerpo nos muestra que el hombre está llamado a darse. Y la alegría del hombre o el plan de Dios es que el hombre, el ser humano, llegue a amar a tal manera que Cristo amó. Simplemente. Termino con una frase muy importante que me encanta. No hay mayor don o no hay mayor regalo que dar la vida por los amigos.